Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. Una noche particularmente inquietante, mientras revisaba la torre, sexta una luz tenue entre los árboles, como si alguien hubiera encendido una lámpara antigua. Al principio pensé que podía ser algún campista perdido, pero la luz se movía de manera imposible, deslizándose entre los troncos como si flotara. Cuando intenté acercarme con el ATV, la luz desapareció de repente y en su lugar, escuché un susurro claro y profundo. Te estamos mirando. A partir de ese momento, comprendí que lo que estaba en el bosque no era solo peligroso, sino consciente. Observaba, estudiaba y sabía cómo manipular el entorno para confundir y aterrorizar a cualquiera que entrara. Ya no podía considerarme solo un observador. Me había convertido en un objetivo. Mi estrategia cambió. Empecé a marcar cuidadosamente los lugares donde ocurrían los fenómenos, a trazar rutas seguras y a mantenerme siempre en contacto por radio con los rangers. Sabía que la soledad me hacía vulnerable, así que trataba de minimizar el tiempo en el bosque sin vigilancia y evitar movimientos innecesarios. Sin embargo, cada noche, cuando todo estaba en silencio, sentía que algo se acercaba a la torre, observando desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para interactuar conmigo. Una noche, mientras revisaba los alrededores de la torre con mis prismáticos, noté algo que me heló la sangre. Entre los árboles, había una figura alta, con movimientos torpes pero inquietantemente fluidos. Tenía una silueta humanoide, pero su cabeza no era humana, parecía una mezcla de varios animales, como si alguien hubiera unido partes de zorros, lobos y aves en un solo ser. Me quedé paralizado observando cómo se deslizaba entre los troncos, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera olfateando o estudiando algo. Decidí registrar todo en video usando la cámara de la torre. Al reproducir las grabaciones al día siguiente, lo que había visto se veía borroso y distorsionado, casi como si la figura supiera cómo evitar ser capturada por las lentes. Sin embargo, el sonido estaba allí, un susurro extraño, casi musical, que parecía pronunciar palabras incomprensibles, como un idioma antiguo. A partir de ese momento, empecé a notar un patrón. Cada vez que el bosque estaba más silencioso de lo normal, cuando el viento dejaba de moverse y los animales desaparecían, era cuando esa presencia se acercaba más. Podía sentirlo incluso dentro de la torre, un peso en el aire, un olor fétido, algo que olía a carne podrida y humedad, mezclado con el aroma de hojas y tierra. Con el tiempo, entendí que lo que estaba en el bosque no solo era consciente, sino inteligente. Observaba, estudiaba y parecía saber exactamente cómo manipular mis emociones y percepción. A veces creía ver luces o figuras familiares, como si intentara engañarme o provocarme miedo. Otras veces, escuchaba susurros que imitaban voces humanas, incluso la mía propia, llamándome desde la oscuridad. Mis registros en el diario y en las grabaciones se convirtieron en mi única forma de mantener la cordura. Sabía que debía documentar todo, porque si algo me pasaba, alguien más necesitaba conocer la verdad. Este ser, o seres, no eran simplemente animales o humanos, eran algo completamente distinto, que parecía alimentarse del miedo y la confusión. Al tercer mes, mientras revisaba las grabaciones y anotaciones, me di cuenta de algo inquietante. Muchas de las desapariciones en la zona coincidían con puntos cercanos a donde yo había registrado avistamientos o fenómenos extraños.
Incluso la historia de Jenny y su hermano parecía encajar en este patrón. La criatura o criaturas que acechaban el bosque no solo tomaban personas, sino que también las mantenían y manipulaban de formas que desafiaban toda lógica. Sabía que estaba atrapado en un ciclo, observando, registrando y sobreviviendo. Cada noche, cada sonido extraño, cada sombra, era un recordatorio de que el bosque no era solo peligroso, estaba vivo, consciente y acechándome a mí, y probablemente a cualquiera que se atreviera a adentrarse demasiado en su territorio. Una noche, mientras estaba en la torre, revisando mis anotaciones, noté algo extraño en la grabación de las cámaras de seguridad. Aparecieron marcas nuevas, como si alguien o algo hubiera caminado alrededor de la base de la torre. No había árboles cerca suficientes para crear sombras así, ni animales grandes que pudieran moverse de esa manera sin hacer ruido. Me levanté con cuidado y miré por el visor de la torre, pero no sexta nada. Sin embargo, había un susurro, casi imperceptible, que parecía venir del aire mismo. Te estamos observando. Mi corazón se aceleró, y me obligué a recordar que debía mantener la calma. Cada sonido, cada movimiento, debía registrarlo en el diario y en la cámara. Al día siguiente, revisando las grabaciones, me di cuenta de que no solo había marcas en la tierra, sino que en algunas tomas aparecían sombras humanoides con cabezas de animales, que parecían flotar entre los árboles. Nunca se movían como animales normales, se deslizaban, se doblaban y cambiaban de forma ligeramente, como si pudieran manipular su propio cuerpo para observarme mejor. A partir de ese momento, empecé a recibir lo que solo puedo describir como mensajes. No eran palabras escritas, sino impresiones que aparecían en mi mente de manera espontánea. Algunos eran advertencias: no mires detrás de ti, mantente junto al fuego, ella no te dejará ir. Otros parecían burlas, imitaban mi voz, los gritos de otros rangers que habían desaparecido o incluso de niños, como si intentaran confundirme y provocarme miedo. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien estaba dentro de la torre. No había señales de entrada forzada, todo estaba cerrado con llave. Sin embargo, sobre mi escritorio había un VHS antiguo que yo no había colocado allí. Lo tomé con cuidado y lo reproduje en la televisión del torreón. Las imágenes mostraban el bosque que rodeaba la torre, pero distorsionadas, con figuras humanoides observando desde la distancia. En un momento, una figura con cabeza de zorro se acercó a la cámara y me miró directamente, como si supiera que yo estaba viéndola. Fue entonces cuando comprendí algo crucial: estas entidades no eran solo agresivas, podían estudiar, planear y manipular lo que yo veía y escuchaba. No estaban limitadas por el espacio físico, podían interactuar con mi mente de formas que desafiaban toda lógica. Cada noche que pasaba en la torre, cada sonido extraño, cada sombra que se movía entre los árboles, era una prueba de su presencia y su inteligencia. Mark comenzó a anotar meticulosamente todas sus observaciones y experiencias en el diario, con la esperanza de poder sobrevivir y, eventualmente, advertir a otros. Escribió estrategias de supervivencia detalladas: mantener la calma y observar, no reaccionar de inmediato ante cualquier sonido extraño o sombra, evaluar primero la situación, fuego y luz, mantener un fuego constante por la noche y usar linternas para crear barreras de luz. Las entidades parecían evitar la luz intensa, no mirar directamente. Si una figura aparecía cerca, no mirarla directamente a los ojos. Esto parecía reducir su agresividad temporalmente. Registros constantes, documentar cada evento, sonido y movimiento. Estos registros podrían servir para entender patrones o advertir a otros. No salir solo, siempre permanecer dentro de áreas protegidas o vigiladas, especialmente por la noche. Mark también comenzó a experimentar con la comida, agua y ropa, asegurándose de tener suficiente provisión para semanas, y preparando ropa resistente para posibles encuentros físicos o la necesidad de moverse rápidamente por el bosque. Cada noche se volvía más tenso. Escuchaba crujidos de ramas,
susurros que imitaban voces humanas y a veces el sonido de niños riendo o gritando, aunque sabía que no había nadie cerca. Las figuras con cabezas de animales aparecían en las sombras, observando desde la distancia, deslizándose entre los árboles como si quisieran estudiar cada uno de sus movimientos. Una de las noches más intensas, Mark escribió: "No estoy solo. Ellos saben todo lo que hago, cada respiración, cada movimiento. Intento mantenerme concentrado en la luz del fuego, en mis notas, en los sonidos reales, pero todo se confunde. A veces escucho mi nombre, susurrado suavemente entre las hojas. No sé si soy yo imaginando o si realmente están aquí. Cada vez que cierro los ojos, siento que me miran, que calculan cuándo cometerán su próximo movimiento". El diario revela que Mark aprendió a moverse de manera estratégica durante el día, explorando solo zonas seguras y manteniendo siempre una ruta de escape, pero por la noche se refugiaba en la torre, observando el bosque con binoculares y anotando cualquier anomalía. A pesar de su preparación, cada sonido, cada sombra y cada susurro lo mantenían en un estado de alerta constante. Mark escribió que en la segunda semana en la torre, los sucesos se intensificaron. Una noche, mientras vigilaba desde la ventana, notó luces que parpadeaban entre los árboles, como si varias linternas se movieran en la distancia. Pensó que podían ser campistas perdidos, pero cuando trató de contactarlos por radio, no recibió respuesta. Al usar los binoculares, se dio cuenta de que las luces no eran linternas, sino orbes flotantes, que se desplazaban lentamente entre los troncos. A veces se detenían como si lo miraran directamente, antes de desvanecerse en la oscuridad. Poco después, empezó a escuchar golpes secos contra la base de la torre. Al principio eran esporádicos, pero luego se volvieron rítmicos, como si alguien o algo tocara la estructura con insistencia. Al asomarse, nunca había nada allí. Sin embargo, al amanecer, encontró huellas extrañas en el barro. No eran de animales ni humanas. Parecían manos alargadas con demasiados dedos. En otra ocasión, Mark relató haber escuchado a una mujer llorando, muy cerca de la torre. La voz suplicaba ayuda, llamándolo por su nombre. Aterrorizado, encendió todos los focos y apuntó con la linterna hacia el bosque. No vio a nadie, pero la voz continuó, ahora más cerca, casi debajo de la torre, como si lo invitara a bajar. Recordando sus propias notas, se obligó a no responder y permaneció inmóvil mirando el fuego. Finalmente, los lamentos se desvanecieron, reemplazados por una risa gutural que lo dejó temblando durante horas. Mark escribió: "Sé que si hubiese bajado esa noche, no estaría escribiendo esto ahora. No sé si esas cosas son reales, o si usan ilusiones para atraparnos, pero quieren que cometamos un error. Una sola respuesta, una sola mirada equivocada, y perteneces a ellas". Los días pasaban y la paranoia lo consumía. Veía figuras humanoides acechando entre los árboles, agazapadas, con cabezas de zorro, de ciervo, de lobo. Nunca se acercaban demasiado, pero siempre estaban allí, observando, como esperando el momento adecuado. Una noche, mientras reorganizaba sus pertenencias en la torre, Mark levantó el colchón de la cama y descubrió 2 cintas VHS y un cuaderno de notas antiguo, ocultos en un compartimento improvisado entre los listones de la cama. Al abrir el cuaderno, encontró anotaciones de un vigilante anterior que describía situaciones idénticas, sonidos de silbidos, figuras con cabezas de animales y extrañas desapariciones en el bosque. El cuaderno comenzaba con un mensaje ominoso: "Quien quiera que lea esto, lea con cuidado. He sobrevivido hasta ahora, pero si encuentras esto antes de que pueda entregártelo, ten cuidado, lo que hay ahí fuera está esperando". A medida que pasaba las páginas, la escritura se volvía más errática y desesperada, describiendo cómo el vigilante había observado luces extrañas, orbes flotantes, ruidos inexplicables y figuras que imitaban humanos con cabezas de animales. También mencionaba que otros vigilantes habían desaparecido misteriosamente, dejando atrás solo estos registros para advertir al siguiente. Las últimas palabras del cuaderno eran escalofriantes: "Ella está aquí". Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Todo encajaba con lo que él ya había observado, los sonidos, las figuras y la sensación constante de ser vigilado. Comprendió que no estaba enfrentando algo nuevo, sino que estaba siguiendo los pasos de otros vigilantes que habían documentado el mismo fenómeno, algunos de los cuales habían desaparecido o desaparecido parcialmente sin dejar rastro. Decidió entonces comenzar su propio diario, anotando todo lo que veía y escuchaba, con la intención de crear un registro que pudiera servirle de guía para sobrevivir y, posiblemente, advertir a otros. Con los días, la vigilancia en la torre se volvió cada vez más tensa y aterradora. Mark empezó a notar figuras humanoides moviéndose entre los árboles, siempre a cierta distancia, pero suficientes para hacerlo sentir observado constantemente. Estas figuras tenían cabezas de animales, algunas de zorros, otras de lobos o ciervos, y se movían de manera extraña, sobre manos y pies, con el abdomen hacia arriba, como había descrito Jenny en su historia. Una noche, mientras revisaba la zona con binoculares, vio luces parpadeando entre la maleza, que se desplazaban de forma irregular, como si lo estuvieran siguiendo o acechando. Intentó ignorarlas, pero los silbidos comenzaron de nuevo, esta vez formando una especie de melodía, parecida a la canción que Jenny había escuchado en el bosque. El silbido se acercaba y se alejaba, como si jugara con su mente, provocándole escalofríos y miedo profundo. En otra ocasión, escuchó golpes contra la base de la torre, rítmicos y persistentes. Cada vez que asomaba la cabeza, no había nadie. Al amanecer, descubrió huellas extrañas en el barro, que no correspondían ni a humanos ni a animales. Parecían manos alargadas con demasiados dedos, y se dirigían hacia la línea de árboles que rodeaba la torre, desapareciendo misteriosamente. Mark escribió en su diario: «Sé que si hubiera bajado esa noche, no estaría escribiendo esto ahora. No sé si son reales o ilusiones, pero quieren que cometa un error. Una sola mirada equivocada, y pertenezco a ellas». Durante el día, la torre le ofrecía cierta seguridad, pero por la noche, las presencias se volvían más activas. Escuchaba susurros, risas guturales y ruidos de ramas quebrándose. A veces, creía distinguir figuras observándolo desde la distancia, inmóviles, como esperando el momento adecuado para acercarse. El miedo constante y la sensación de vigilancia lo obligaron a prestar atención a cada sonido y sombra, anotando todo en su diario, sabiendo que cualquier descuido podía costarle la vida. Una noche, mientras revisaba la torre con binoculares, Mark vio algo que lo dejó helado. Una de las figuras humanoides, con cabeza de zorro, estaba en la copa de un árbol cercano, mirándolo fijamente. De pronto, la figura alzó la mano y formó un gesto, como si lo estuviera llamando o marcando, y luego desapareció entre los árboles con una rapidez imposible para un ser humano. Esa misma noche, mientras escribía en su diario, escuchó un susurro claro detrás de él. Aunque la torre estaba vacía: «Ven, ven a jugar, no huyas». Mark sintió que su corazón se paralizaba. No había manera de que alguien hubiera entrado a la torre. Era imposible físicamente, y sin embargo, la voz había sido tan clara que parecía estar dentro de su cabeza. Al mirar por la ventana, vio luces moviéndose en el bosque, formando patrones que parecían símbolos o mensajes, y comprendió que las entidades lo estaban observando y comunicando algo. Su instinto le decía que era peligroso acercarse, pero la curiosidad y el terror lo mantenían alerta. En su diario escribió: «No sé si quieren jugar, cazarnos o simplemente asustarnos. Cada noche, las figuras se acercan un poco más. Sé que si cometo un error, me perderé como todos los anteriores. Tengo que mantener la calma y documentarlo todo». Una madrugada, Mark vio una figura que se movía por la base de la torre, y de repente, notó que la sombra proyectada parecía imitar exactamente sus movimientos, como si lo estuviera estudiando. En ese momento comprendió que no solo lo vigilaban, sino que lo conocían perfectamente, sabían cuando estaba distraído, cuando escribía, cuando miraba por los binoculares. El miedo se volvió casi físico, y Mark decidió que cada noche debía documentar cada detalle, cada sonido, cada silbido,
cada sombra, porque esa era la única manera de sobrevivir. Una noche, mientras Mark revisaba la torre y anotaba en su diario, escuchó golpes fuertes en la base de la torre, diferentes a cualquier sonido natural. Se levantó con cuidado y asomó la cabeza por la ventana. Lo que vio lo dejó paralizado. Una de las figuras, con cabeza de lobo, estaba apoyada contra la torre, mirándolo fijamente. De repente, la figura se lanzó hacia la torre, golpeando la madera con fuerza suficiente para hacer temblar la estructura. Mark retrocedió, el corazón latiéndole a 1000 por hora, y se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. La figura empezó a empujar con más fuerza, y al contacto, Mark sintió una presión fría y húmeda como si manos invisibles lo tocaran. Todo su cuerpo se tensó, y un horror indescriptible lo recorrió. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el viento que azotaba los árboles. En su diario escribió: «Sentí que me estudiaban, que sabían exactamente cómo moverme. Era como si estuvieran dentro de mi mente, explorando cada pensamiento, cada miedo. No hay manera de escapar de esto, no sin cometer un error fatal». En ese momento, escuchó susurros entre las ramas, mezclados con risas y silbidos, y comprendió que no estaba solo. Había más de estas entidades, acechando en el bosque. Mark decidió retirarse hacia el centro de la torre, intentando mantener la calma y evitar cualquier contacto visual directo, tal como le había explicado la leyenda del Black Elk. A partir de esa noche, Mark comenzó a establecer un protocolo de supervivencia: no mirar directamente a las figuras, mantener fuego y luz encendida en todo momento, documentar cada movimiento y sonido, evitar bajar de la torre durante la noche, aunque estaba seguro de que sobrevivir en la torre no sería suficiente para escapar de ellas. El registro meticuloso en su diario se convirtió en su única herramienta para mantener la cordura y entender a estas criaturas. Con el paso de los días, Mark se dio cuenta de que las figuras no solo lo acechaban a él, sino que habían estado acechando a los desaparecidos durante décadas. Cada rastro, cada objeto abandonado en el bosque, cada desaparición reciente, estaba relacionado con estas entidades que tomaban la forma de animales humanos. Una madrugada, mientras revisaba su diario y las grabaciones de las cámaras de la torre, notó movimiento extraño en el bosque, sombras que se movían con precisión, como si fueran guiadas por inteligencia, no instinto. Las figuras parecían comunicarse entre sí con silbidos, gestos y sonidos imposibles de interpretar. Mark comprendió algo aterrador. El bosque estaba vivo de una manera que desafiaba toda lógica. No era solo peligro físico, había una presencia consciente que jugaba con la mente de cualquiera que se adentrara demasiado. La sensación de ser observado era constante, incluso en la luz del día. Una noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, escuchó un grito distante que lo hizo temblar. Era un sonido humano, mezclado con un silbido inhumano. Su instinto le decía que se trataba de otra víctima, pero no podía arriesgarse a salir. Tomó su diario, las grabaciones y los VHS que había encontrado, y comenzó a registrar todo meticulosamente, asegurándose de dejar evidencia de lo que estaba ocurriendo. En la última entrada que escribió: «Si alguien encuentra este diario, sepan que el bosque no es seguro, no solo por los animales o la soledad, sino por lo que acecha aquí, entidades inteligentes, crueles, que juegan con la mente y toman a los desprevenidos. Sobrevivir depende de no mirar, no responder y mantener la calma. Yo he visto lo suficiente para saber que no todos saldrán vivos. Llora, seguiré vigilando y documentando, esperando que alguien aprenda de mis errores». Finalmente, Mark comprendió que su tarea nunca terminaría mientras estas entidades existieran. El Black Elk, las figuras humanoides, los desaparecidos, todo formaba parte de un ciclo interminable. Él era solo un observador, obligado a mantener registro y a sobrevivir, mientras el bosque seguía reclamando a los incautos. Aunque nunca se encontraron explicaciones científicas ni autoridades entendieron la magnitud de lo ocurrido, Mark nunca dejó de vigilar desde la torre, dejando un testimonio que, si alguien llegaba a leerlo,
pudiera advertir de los horrores que acechaban en el Black Elk. El bosque seguía en silencio, pero Mark sabía que ella estaba allí, esperando, y que cualquier error podría ser el último. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.